El viaje de tu vida, conociendo Egipto e Israel, la Tierra Santa. Salida especial 19 de marzo. 36 cuotas de $122. Aprende con Arturo Norero. En el mismo lugar de los hechos. Mayor información 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Cadenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora más cerca de ti. Es la experiencia más hermosa que Dios, mi Señor, me ha dado. El poder venir a este lugar. Ahora podré cerrar mis ojos en paz. La Iglesia Bautista Betania invita a todos los niños al gran concierto infantil. El día 11 de febrero a las 2:30 de la tarde. En la Iglesia Bautista Betania Norte. Niños de Guayaquil, te esperamos en Iglesia Bautista Betania, ubicada en la Avenida del Ejército y Piedrahíta. Y niños de La Unión y Quimindé, el concierto se realizará en la Iglesia Bautista Betania de La Unión. Ven y diviértete al máximo. Trae a todos tus amigos, vecinos y familiares. La entrada es totalmente gratuita. Muy buenos días, amado Ecuador. Qué lindo abrir nuestros ojos a este espectacular día lunes 6 de febrero del año 2012 y damos la honra y la gloria al Señor nuestro Dios que nos regala este nuevo día y este lunes, primer día laboral de la semana para muchos ecuatorianos. Hay otras personas que trabajan también los domingos, pero el día domingo es el primer día de la semana y espero que usted haya podido asistir con toda su familia al templo y que haya tenido un tiempo espectacular, que usted haya podido alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios y que usted ahora esté con las pilas bien llenas, lleno del Espíritu Santo de nuestro Dios para esta semana vivir idénticos a Jesús, obrando como Jesús. Y por eso, amados míos, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios que llevan por título Doctrina Bíblica, ¿ok? Doctrina Bíblica. Hoy vamos a estar aprendiendo cosas fascinantes y a partir de ahora, hasta que el Señor venga, vamos a aprender cosas muy, pero muy profundas sobre quién es Jesús, cómo fue el nacimiento de Jesús. Vamos a hablar cosas maravillosas de Jesucristo para poder entender sus enseñanzas. Y va a ser algo maravilloso, hermanos queridos, y por eso queremos invitarle desde ya, aproveche ahora que vamos a empezar recién un nuevo estudio. Ya concluimos el viernes pasado, gracias al Señor, los 66 libros de la Biblia y el estudio de la Biblia. Ahora vamos a aprender, como habíamos mencionado, las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significaron las parábolas? ¿Qué significó cada uno de los milagros, señales, prodigios? ¿Cuáles fueron las enseñanzas de mi maestro? Para que podamos conocer. Nosotros nos llamamos cristianos, hermanos queridos, pero hay muchos cristianos que no saben nada de Jesús, nada de sus enseñanzas, y piensan que lo que predican algunas personas, eso es enseñanza cristiana y doctrina cristiana bíblica, y no es, hermanos míos, son horrores y enseñanzas erróneas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo enseñó. Entonces, vamos a partir del día de hoy a aprender cosas maravillosas y hoy vamos a tener un estudio precioso de introducción a la doctrina cristiana o a las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo que queremos compartir con el Ecuador y el mundo entero, para que usted vea qué enseñó Jesús y de pronto qué están enseñando en algunas congregaciones. Así usted puede saber lo que enseñó Jesús y lo que están utilizando hábiles estafadores y habladores de la fe para sacarle provecho a usted. Vamos a orar e inmediatamente vamos a aprender cosas preciosas que el día de hoy el Señor nos tiene preparado en este hermoso día lunes 6 de febrero. ¿Ok? Vamos a orar. Papito amado, te damos la honra y la gloria por este día maravilloso que tú nos regalas, porque hoy empezamos unas nuevas clases de estudio para aprender a enamorarnos más de ti, a amarte con todo el corazón
y vivir idénticos a ti, Jesús amado, cumpliendo tus enseñanzas, tus mandatos, tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos, para ser idénticos a ti, Señor amado. Padre, que estas enseñanzas, todas y cada una de ellas, sea siempre guiada por tu Santo Espíritu para alimentar a todo un pueblo que tiene hambre y sed de conocerte y de entenderte. Mi Dios amado, pedimos tu bendición sobre la familia ecuatoriana, empezando con nuestro presidente y su familia, hasta el más pequeño de los ecuatorianos y nuestras familias. Bendícenos y guárdanos de todo mal. Cuídanos, Señor, y provéenos con el pan de cada día, y no nos dejes caer en tentación. Y ahora háblanos y enséñanos, Señor, tu palabra. Padre mío, que aprendamos a confiar en ti, a descansar en ti, Señor, que tú eres el Dios de los imposibles y nos has dejado tu palabra para en los momentos de angustia, en los problemas que se van a suscitar, aprendamos a tener la actitud correcta, a descansar en ti, Señor. Háblanos, porque te lo pedimos y te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right. Bien, amados queridos, Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y el día de hoy, si el Señor nos regala toda esta hora, vamos a aprender cosas maravillosas, ¿ok? Doctrina bíblica, parte número 1. Hoy empezamos esta serie de estudios que van a ser fascinantes y que usted va de verdad a crecer en conocimiento para conocer más a su Dios, para amar más a Dios y obedecer lo que Dios le ha mandado y no lo que el hombre de pronto en el nombre de Dios le quiera obligar a usted a hacer. ¿Ok? Amados míos, vamos a disponernos y permíteme en el día de hoy darte una introducción, ¿ok?, de lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de este año 2012. ¿Ok? Todo este año vamos a estar aprendiendo cosas fascinantes de mi Señor y mi Salvador Jesucristo, de el dueño del Ecuador, del dueño de tu vida y mi vida. Hoy vamos a conocer, a partir de ahora como introducción, las enseñanzas de mi Maestro. ¿Ok? Amados míos, miren esta verdad. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, u otros que niegan la existencia de Dios. Vamos como introducción a aprender esto maravilloso, amados queridos. Primera verdad que quiero compartirles, amados míos, es que no existen los ateos. La palabra ateo, a, que significa sin, teos significa Dios. La palabra ateo significa sin Dios. ¿Ok? Hay personas que, hermanos míos, no es que no creen en Dios, sino que niegan la existencia de Dios, que es diferente. ¿Ok? Y por vivir como les da la gana, se llenan de su filosofía y comienzan a querer confundir a tantas personas, diciendo que eso de Dios es puro misticismo, que Dios no existe. Inclusive utilizan la Biblia y utilizan palabras de personas reconocidas para confundir a las personas a que crean en Dios, y más bien diciendo, oye, eso es mentira, Dios no existe, Dios está muerto. Eso es el opio del pueblo. Dios no existe, Dios nos dio a nosotros. Dios mismo dice, y gracias a Dios soy ateo. Bueno, la Biblia no es diplomática cuando trata de este tema, especialmente refiriéndose a las personas que quieren vivir sin Dios y a la manera que a ellos les provoca y no como Dios manda. Y la palabra del Señor nuestro Dios nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, escucha bien esto, hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, no existen personas que no creen en Dios, sino personas que niegan la existencia de Dios, que es diferente. Y la niegan para poder justificar su perverso corazón y su mala manera de vivir. Y es que es obvio, si yo digo Dios no existe, entonces yo mismo me estoy justificando para hacer lo que a mí me da la gana, igual no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y lo que siempre se justifican es con tal de que yo no haga nada ilegal, con tal de que yo no ofenda a mi hermano o a mi hermana, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Niegan la existencia de Dios,
hermanos míos, para sacar provecho de su perverso y pervertido corazón. Entienda bien esto, hermanos. Hombres y mujeres del Ecuador y del mundo entero, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué indica eso? Esto indica todas las personas creemos en algo. Esta es la verdad. Toda persona cree en algo. Los que nunca escucharon de la Biblia, hermanos míos, imagínate, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros tenemos la necesidad de creer en algo superior a uno mismo. Es por eso que nuestros indígenas, que no tenían el conocimiento de la palabra, y no estoy hablando de religiones, por favor, estoy hablando del conocimiento verdadero del Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Sin ese conocimiento adoraban algo más grande, al volcán, al sol, la luna, las estrellas, los tótems, estatuas, imágenes. Toda persona cree en algo. Ahora, que esa creencia sea correcta o sea incorrecta es lo que vamos a aprender. ¿Ok, amados? Te hago una pregunta. De hecho, quisiera hacerle 2 preguntas en esta mañana, y usted que está escribiendo, por favor, o está aprendiendo y leyendo este mensaje, piense profundamente en la respuesta que nos va a contestar. ¿Cuál es la creencia de tu corazón que guía tus decisiones morales, tiempo y dinero? Esa es la pregunta que quisiera hacerle a usted en esta mañana. ¿Qué cosa en su corazón o en su mente existe para que usted tome decisiones morales? ¿Por qué razón, usted que es una persona de bien, usted que de pronto tiene una alta moral, tu mujer amada, que has decidido en tu corazón, a mí nadie me toca antes del matrimonio? ¿Por qué razón usted se está guardando virgen hasta el matrimonio? ¿Por qué tu varón que estás casado solamente tienes ojos para tu esposa y no le eres infiel con nadie? ¿Usted por qué no roba si hay la oportunidad de robar? ¿Usted por qué no asesina a alguien que de pronto le ha causado daño? ¿Qué convicción tiene usted tan arraigada en su corazón y en su mente, hermanos míos, para tomar decisiones morales? Inclusive, ¿en qué gasto yo mi tiempo? ¿Por qué yo me acuesto temprano? ¿Por qué soy un buen, eficaz y administrador no solamente de mi tiempo, de mi vida, sino también de mis recursos? ¿Por qué yo no boto la plata? ¿O por qué hago esto o aquello? ¿Qué cosa hay en mi corazón y en mi mente? ¿Qué convicción tan profunda tengo yo, hermanos míos, que me motiva a vivir de la manera en que yo vivo? Y viene esta otra pregunta, hermano. Su creencia, y escuche bien esto, por favor, a esa respuesta que usted dio. Yo no mato, no robo, no fumo, no bebo, soy de esta persona con esta moral. Esas decisiones que usted toma, su creencia, ¿está basada en una buena idea o en Dios? ¿Usted no mata, no roba porque le parece una buena idea? ¿Usted no es infiel o no fuma porque le parece una buena idea? ¿O lo que usted es? ¿O cómo usted se comporta? ¿O los frenos que usted y yo tenemos para no desbocarnos a hacer los placeres de la carne, es decir, lo que a mí me da la gana? ¿Está basado en no hacer esto porque me parece una buena idea no hacerlo? ¿O mis convicciones están bien arraigadas porque yo amo y temo a mi Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Pues, amados míos, Josué, usted recordará ahora que ya conoce algo de la Biblia, Josué fue el sucesor de Moisés. Pues Josué desafió a todo un pueblo con esta determinación que quisiera compartir con ustedes, y espero que el Espíritu Santo de mi Dios también confronte a todo el Ecuador con esta palabra y este desafío. Acompáñenme, por favor, amados queridos, en el libro de Josué, capítulo 24. Ya usted recuerda dónde queda Josué, ¿verdad? El 6º libro de la Biblia. Muy bien. Vamos un ratito al capítulo 24, por favor. Y vamos a leer, amados míos, el versículo 15. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Usted con estos estudios también va a ser desafiado a creer. ¿Usted va a seguir en sus creencias y tradiciones? ¿O a partir de ahora usted va a creer en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, con la doctrina correcta, amados míos, que nos enseña la palabra de Dios? Usted va a escoger el día de hoy. Mira que Dios es tan bueno y Dios te ama tanto que Él, siendo todopoderoso, Él no creó marionetas ni títeres, sino que nos dio el poder de la elección que se llama libre albedrío. Usted y yo escogemos. Dios, siendo Dios, no te obliga. Nadie en esta tierra te puede obligar, hermanos queridos, a creer o a hacer la voluntad de Dios. Usted escoge. Usted sigue creyendo las cosas a su manera o como a usted le parece, o a partir de ahora usted va a decidir escoger a Dios, sus enseñanzas, su mandamiento, y nosotros nos disponemos a obedecerle como Dios nos manda. Amados míos, hay muchos que dicen creer en Dios, pero sus vidas reflejan un materialismo impresionante. Hay muchos que se llaman cristianos, pero tienen el corazón totalmente rendido a la avaricia y la codicia y al amor al dinero, que el cual es el principio de todos los males. Hoy usted va a darse cuenta, hermanos míos, que cuando decimos creer, es decir, cuando nos hemos convertido a Dios de todo corazón, no podemos vivir de una manera diferente a la que Dios enseña. Es así tan sencillo, amados cristianos. Si nos llamamos cristianos, nuestra vida no puede estar en contraposición o vivir de una manera opuesta a lo que nos enseña la palabra. Y eso es lo que nos pasa a veces los cristianos, por falta del discipulado o del conocimiento correcto, en vez de cada día ser más idénticos a Jesús, inclusive llegar hasta pensar como pensó mi Señor. Hermanos míos, vivimos en un materialismo impresionante, vivimos desanimados, desalentados, en pecado, queriéndonos volver al mundo, en vez de enfocarnos que Cristo viene pronto, hermanos, y como Cristo viene pronto, ahora más que nunca, vivir de todo corazón apasionados, haciendo las cosas que a Él le agrada. Y amados míos, como cristianos, tenemos una visión del mundo diferente a los incrédulos. Amados míos, yo ahora que me he rendido a Jesús, yo que digo creer en Jesucristo, nosotros los ecuatorianos, amados míos, que decimos creer en Dios, en su Hijo, y que hemos sido sellados por el poder de su Santo Espíritu, debemos tener la visión de Dios diferente a como una persona sin Dios ve las cosas de este mundo. Por eso vamos a aprender doctrina bíblica. Y viene esta pregunta: ¿qué es doctrina? ¿Okay? ¿Qué es doctrina? Hemos hablado tanto de que vamos a hablar de la doctrina. Bueno, ¿qué es doctrina? Y esta, hermanos míos, es el significado de lo que significa doctrina. Es la enseñanza que se da para instrucción de uno. Es decir, doctrina es la enseñanza que se nos da a nosotros. Eso es lo que significa en general doctrina. La doctrina es la enseñanza que se nos comparte. Punto. Ahora, ¿qué es doctrina cristiana? ¿Qué es doctrina cristiana? Si la doctrina es una enseñanza, ¿qué es la doctrina cristiana? Y esta es la respuesta, hermanos queridos. Doctrina cristiana es la enseñanza de Jesús que nos instruye para ser como Él. ¿Ok? Esa es doctrina cristiana. Son las enseñanzas de mi Maestro, de mi Señor, de mi Salvador, de mi Dueño Jesucristo, para llegar a ser idénticos a Él y tener una perspectiva diferente a las prácticas de este mundo. Por eso es que volvemos a recalcar, yo no puedo decirme que soy cristiano y seguir bebiendo o seguir metidos en casinos, cabarets, discotecas, bares, karaokes. Hermanos queridos, algo está pasando. O soy o no soy. Y por eso, por falta a veces del conocimiento, a veces muchos de nosotros compartimos, solamente cree en Jesucristo y ya te vas al cielo. O sea, vive como te da la gana, solamente ten un concepto de Jesús. ¿Eso enseñó la Biblia, hermano? No, hermano. Por eso tenemos que aprender bien, amigos queridos,
la doctrina cristiana, es decir, las enseñanzas de mi Señor y mi Salvador Jesucristo, para llegar a ser como Él y aprender a ver como Él ve las cosas de este mundo y saber diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en lo que es santo y lo que es profano, lo que es mundano y lo que es divino. Y amados queridos, tenemos que aprender que si soy cristiano, yo no puedo, hermanos queridos, vivir de una manera diferente a como mi Jesús me enseña en su palabra. ¿Ok? Muchos creen tener la doctrina correcta. Aquí estamos, y por eso vamos a enseñar esto, y déjame darte esto como introducción. Amados queridos, esa es la gran confusión. Por ejemplo, una persona que sale de este mundo, es decir, de los placeres, de las drogas, de la borrachera, en fin, todo lo que se practica normalmente en este mundo, y se para ante el panorama religioso del Ecuador. ¿Ya? Imagínate tú espiritualmente que llegas a un camino y de repente ahí están todas las religiones ecuatorianas, más de 2.500 religiones tiene el Ecuador, y uno comienza a preguntar, bueno, ¿y ahora a dónde voy? Porque todos decimos tener la verdad, todos decimos, aquí nosotros predicamos la verdadera religión. Pues amados queridos, muchos creen y profesan tener la doctrina correcta. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Job, capítulo 11:4, ya usted ya sabe, hermanos míos, dónde queda Job, ¿verdad? Job, capítulo 11, versículo 4, permíteme leer esto, escucha. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Hay muchos que dicen así, muchos que viven así, y muchos hasta se atreven a decir, mira, mi doctrina es la correcta. Escucha bien esto, hermanos queridos. Yo aquí no le voy a enseñar la doctrina de Arturo, ¿ok? Todo lo que yo le diga, bótelo a la basura porque no sirve para nada. Yo aquí he venido a enseñarles a ustedes, hermanos míos, por mandato de mi Dios, doctrina cristiana. Aquí yo no he venido a decirles, vea, Arturo Norero tiene la razón. Arturo Norero vale nada, hermanos, y todo lo que yo le diga, bótelo a la basura porque no sirve. Yo no he venido aquí a darles mis palabras, yo he venido a compartirles las palabras de mi Señor y enseñarles doctrina de Jesucristo. ¿Ok? Cuando alguien le diga, aquí tenemos la doctrina correcta, ¿qué doctrina es? ¿La doctrina de una religión o la doctrina de mi Señor y mi Salvador Jesucristo? Porque eso es lo que usted va a tener que aprender a diferenciar. Hay muchos que tienen la doctrina de los bautistas, doctrina de los católicos, doctrina de los mormones, doctrina de los adventistas, doctrina de los testigos de Jehová. Esas son enseñanzas de las religiones. Yo aquí, hermanos queridos, te voy a enseñar primeramente, la doctrina de mi Señor. Y de una vez que hayamos concluido, hermanos míos, de aquí, quién sabe cuándo mi Dios nos determinará, bueno, ahora sí habla de otra cosa. Amados míos, aquí vamos a hablar algunos años sobre qué enseñó mi Señor y Salvador Jesucristo. Después estaremos hablando, hermanos míos, en qué se basan las doctrinas erróneas para que usted aprenda a diferenciar. Porque todas estas doctrinas religiosas te dicen y hablan de Jesús, pero a su manera. ¿Ok? Por eso es importante aprender a discernir. Amados míos, este estudio es para aprender doctrina bíblica cristiana. Como introducción te estoy dando esto. Lo que te voy a enseñar, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, todos estos días, amados míos, es doctrina, que son las enseñanzas cristianas de mi Señor y Salvador Jesucristo, y bíblicas basadas en la Biblia. Yo no te voy a enseñar a ti, porque hay muchos que te enseñan también de una manera apócrifa, es decir, de una manera que no está en la Biblia. Jesucristo cuando era pequeño hizo milagros. Eso no está en la Biblia, eso es puro cuento. Yo no vengo aquí a inventarte ni a quererte confundir. Guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos, todo está en la Biblia. ¿Ok? También vamos a desmentir cuentos. Mientras estamos estudiando, cuando te dicen, no es que Jesucristo siendo niño transformó una serpiente en un pescado, eso es cuento. Eso no está en la Biblia, hermano. Y yo no vengo a usted a contarles cuentos, sino a enseñarles doctrina bíblica y cristiana. ¿Ok? Y déjame guiarte en la palabra de Dios, dice en el libro de Isaías, capítulo 29,
versículo 24, lo siguiente. Isaías, capítulo 29, versículo 24, así dice el Señor tu Dios, leo. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Ok, amados queridos? Eso es lo que vamos a aprender acá. Los extraviados, los que andan ahorita confundidos en religiones, los que están hartos de la religión, hermanos queridos, que todo el mundo dice, bueno, los extraviados, todo el mundo es los que dicen tener la verdad, y cuando han ido a esos lugares salieron ofendidos, lastimados, destrozados, divorciados. Los extraviados, los que han sido, hermanos míos, golpeados por las falsas doctrinas, pues estos extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores, es decir, los habladores, aprenderán doctrina correcta. Amados míos, estos estudios es para admirarnos de lo que aprenderemos. Usted que de pronto se llama cristiano, pero lo que va a aprender en estos estudios, usted mismo se va a quedar, wow, yo no sabía eso. He sido cristiano tantos años, he ido a la iglesia tantos años, pero wow, ahora me he quedado anonadado o anonadada con lo que estoy aprendiendo. Y eso fue lo que le pasó a mucha gente cuando le escuchó la verdadera doctrina. Mira esto, acompáñame un ratito y déjame explicarte algo en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. ¿Qué era lo que estaba pasando? Antes de que venga Jesucristo sí había religión, hermano. Habían sus tradiciones, habían sus costumbres, pero cuando Jesucristo comenzó a enseñar y la gente comenzó a escuchar la doctrina de Jesús, diferente a las costumbres y tradiciones religiosas que el pueblo tenía, se quedaron admirados. Escuchen. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te das cuenta? Usted va a aprender cosas que van a ser fascinantes. Usted a través de este estudio se va a enamorar más de Jesús. Usted de todo corazón va a aprender a cantar, a regocijarse, a orar y a caminar todos los días idénticos a nuestro Señor. Para honrar en espíritu y verdad a Dios y no por mandatos de hombres. Es necesario lo que vamos a aprender, amados queridos, porque vamos a aprender, mis muy amados, a honrar en espíritu y en verdad a Dios y no a seguir mandato de hombres. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 15, versículo 9, que ese es el reclamo de nuestro Dios, mis amados queridos, ¿ok? Mateo 15, 9, permítame leer lo que dice la Biblia. Así dice el Señor tu Dios, escucha. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y esa era la queja de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. ¿Ok? Hay en muchas congregaciones que te enseñan a honrar a Dios y Dios dice, por gusto me honran. ¿Por qué? Hermanos míos, porque ustedes están aprendiendo como doctrina mandamientos de hombres. No es lo que el Señor Jesucristo manda, sino lo que los hombres hábilmente han pensado y le dicen, así ha dicho Dios y esto es lo que tenemos que hacer en esta iglesia. Y Jesucristo nunca ordenó eso, hermano. Y por eso es necesario conocer doctrina bíblica cristiana, para honrar a Dios a la manera de Dios y no como los hombres nos han mandado, no por las costumbres, no por las tradiciones. Cristianos amados, basta ya de seguir lo que nos manda el hombre. Hermanos queridos, es necesario primeramente aprender. ¿Cristo lo enseñó? Porque si Cristo lo enseñó, entonces sí lo voy a obedecer. Pero si a mí me están obligando a hacer cosas que mi Señor Jesucristo nunca enseñó, pues entonces yo voy a tener la oportunidad y voy a tener la autoridad de decir, eso no es cristiano porque eso no lo enseñó y nunca lo practicó mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Tengamos cuidados de doctrinas cerradas, cristianos amados. Tengamos mucho cuidado de aquellos que en el nombre de Jesús te invitan a parar de sufrir, que en el nombre de Jesús te dicen que esa es la iglesia de los santos de los últimos días, que en el nombre de Jesús te digan que esos son la única iglesia que son testigos fieles de Jehová.
Hermanos queridos, escucha, tengan mucho cuidado de aquellos que van a venir como ovejas y son lobos rapaces disfrazados. La palabra del Señor nuestro Dios nos hace esta advertencia en el libro de Mateo, capítulo 16, y permítame leer los versículos del 5 al 12. ¿Okay? Mateo 16, del 5 al 12, así dice el Señor tu Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Como ahora el Señor nos dice en el Ecuador, tengan cuidado, hermanos míos, de la doctrina. Amados míos, Jesús mismo nos estaría diciendo: tengan cuidado de la levadura de los líderes. Tengan cuidado de la levadura de aquellos que se llaman sacerdotes. Tengan cuidado de la levadura de aquellos que mal llamados son pastores. Porque lo único que quieren, hermanos míos, es destrozar a las ovejas y no las aman y no les enseñan la correcta doctrina. Cuidado con la levadura, hermanos míos, de aquellos torcidos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amados míos, cuidado. Ahora en el Ecuador que hay tanta levadura, por así decir, falsas doctrinas, amados queridos, el Señor te está enseñando y nos va a enseñar a cómo identificar verdadera palabra, verdadero pan y puro cuento y pura mentira, hermanos. Amados míos, estudiar doctrina bíblica cristiana es conocer lo que Jesús nos cuenta de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Por eso es la necesidad. ¿Qué enseñó Jesús? Y cuando usted aprenda ahora con estos estudios, hermanos queridos, estudiar doctrina bíblica cristiana es conocer lo que Jesús nos cuenta de su papá, nos cuenta de su Dios, nos cuenta del Creador, Señor, Salvador nuestro. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 16, esta enseñanza. Juan 7, 16. Por eso es que, mire, escuche bien esto que el Señor pone en mi corazón compartirte. Usted no puede conocer nada de Dios Padre sin las enseñanzas de Jesús. Y usted no puede conocer nada de Jesús sin primeramente la presencia del Espíritu Santo. Y usted no puede conocer nada ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo sin la Biblia. Así de fácil. Hay muchos que quieren hablar de Dios sin Biblia. Hay muchos que enseñan de Dios sin Biblia, sino en tradiciones y costumbres. Por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 7:16 así, escucha. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y escuchar a Jesús es escuchar al Padre. Escuchar a Jesús, hermanos míos, es entender que Él vino a compartirnos el mensaje que sale de Dios Padre hacia la humanidad. Tienes que entender esto, hermanos queridos. Yo no puedo estar bien con el Padre si no estoy obedeciendo las enseñanzas del Hijo. Hay muchos que a Jesús lo quieren hacer a un lado y pretenden adorar a Jehová sin Jesús y sin las enseñanzas de Jesús. Y hermanos queridos, tergiversan las Escrituras, las pervierten y enseñan doctrinas erróneas, y por eso es que al Señor le ha gustado regalarnos este espacio todos los días para aprender correctamente cuáles fueron las enseñanzas de Jesús. Y amados míos, la doctrina de Jesús fue compartida por los apóstoles. Jesucristo dio sus enseñanzas.
Pero Jesucristo le dio sus enseñanzas no solamente para que las sepamos, sino para que la compartiéramos con todos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y una vez que mi Señor y mi Salvador Jesucristo ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y que viene pronto a llevarnos a casa, amados míos, Él dejó su doctrina a los apóstoles y luego los apóstoles a los discípulos. Y hermanos míos, hasta el día de hoy, los que amamos a Jesús tenemos que continuar compartiendo la verdadera doctrina, la doctrina de los apóstoles que Jesucristo les encargó. En el libro de Hechos, capítulo 2, amados míos, vamos a leer 41 y 42, que dice así. Hechos 2, 41 y 42, leo lo que dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles fue dada por Jesús. Y después de los apóstoles a los discípulos. Nada, hermanos queridos, eso es puro cuento y que te quieren hacer creer que la iglesia apostólica es la que tiene la unción apostólica que le fue dado por los apóstoles y es la única iglesia con la doctrina correcta. Hermanos míos, eso es cuento. Ok, eso es cuento. Tengan cuidado, por eso esto es introducción, ya después vamos a profundizarnos en cada una de las palabras de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Acuérdense, la doctrina de los apóstoles es las mismas enseñanzas de mi Señor y mi Salvador Jesucristo, nada nuevo. ¿Okay? Lo que Jesucristo enseñó fue lo que enseñaron los apóstoles. Y usted va a recordar, amados míos, la gran comisión ahora que estamos hablando de los apóstoles. Los apóstoles no es que vinieron a hacer reformas o a querer hacer cambios, como ahora se pretenden estos falsos cohetes. Amados queridos, los apóstoles simple y llanamente compartieron las enseñanzas de Jesús. Usted recordará en la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, mire esto, y vale la pena recalcarlo ahora que estamos hablando de la doctrina apostólica. ¿Cuál es la doctrina apostólica? O sea, la de los apóstoles, los verdaderos. Amados míos, está en esto, mire. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos, no dice hagan apóstoles o profetas, sino hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Compartir las enseñanzas de Jesús, los mandatos de Jesús. No se inventaron el agua tibia, ni el agua fría, ni el agua caliente. Lo que recibieron, lo que fueron instruidos, la doctrina cristiana, obvio, de mi Señor y mi Salvador Jesucristo, fue lo que los apóstoles compartieron y es lo que estamos compartiendo ahora en el Ecuador. Hay unas sectas, hermanos míos, que tienen doctrinas de prosperidad, doctrinas de liberación, doctrina apostólica y profética, doctrina religiosa, pero no hay doctrina cristiana, hermanos. Que eso es lo que ahora hace falta. Eso es lo que la gente anda buscando. No andan buscando, ellos en su ignorancia piensan buscar la verdad y quieren buscar la verdad en religiones. La verdad es Jesucristo. Por eso los que quieren conocer la verdad, los que queremos andar en la verdad, los que no queremos vivir en una mentira ni una confusión, tenemos que aprender doctrina cristiana bíblica. Ahí está la verdad, en Jesús. No en una religión, hermano, en Jesús. Y amados míos, la doctrina de Jesús nos libera, no nos esclaviza. La doctrina de Jesús es lo que nos da la libertad, es lo que nos va a enseñar a vivir, hermanos míos, regocijados en el Señor siempre, libres en el Señor y libres de toda culpa del pasado, de todo pecado que nos tenía esclavizados. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18, así. Romanos, capítulo 6, 17 y 18. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios referente que en la doctrina cristiana, hermanos míos, tenemos libertad. Así dice el Señor tu Dios, permíteme y leo. Escucha.
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La doctrina, la enseñanza de Jesús, hermanos míos, es la que nos libertó de todo pecado, de toda maldad, de toda esclavitud. Y nosotros renunciamos al pecado cuando escuchamos el Evangelio, el mensaje de Jesús que transforma nuestra vida, y ahora por amor a Jesús nos declaramos sirvientes del Rey. ¿Ok? ¿Te das cuenta que la verdadera doctrina nos lleva, hermanos míos, a adorar a Jesús? La verdadera doctrina nos lleva a hacernos sirvientes por amor de Dios. No nos hace de tú a tú con Dios, que exígele a Dios, que reclámale a Dios, que pídele a Dios. No, hermanos, nos enseña la doctrina correcta a ponernos en la posición de que nuestro Dios está en los cielos, nosotros aquí en la tierra, y aún así podemos llamarle Abba, papito, en el nombre de Jesús, y poder tener y deleitarnos en una íntima relación de amor con nuestro Dios. Amados míos, si no se habla con doctrina bíblica, no hay provecho. Y por eso es que a veces hay tantas discusiones. ¿Cómo siendo un solo cuerpo? La iglesia del Señor es una sola, hermano. Jesucristo no vino a hacer divisiones. La división la hicimos nosotros por no seguir la doctrina bíblica, por no seguir la doctrina cristiana. Entonces cada uno vio su manera de sacar provecho y decimos, no, yo no soy parte de esa congregación, ahora yo pongo mi propia iglesia, mi propia congregación, mi propia doctrina, y comienzo, hermanos míos, y me convierto en una secta. Pero la gente no sabe. Yo no sé, hermanos míos, qué medicamento es malo, porque yo no soy farmacéutico. Yo no sé de pronto qué zapato es bueno, qué zapato es cohete, los dos se ven igualitos, pero el que sabe, el zapatero sabe, se verán igual, pero esa es una sarna de material, el otro es un material bueno, ¿verdad? Sin conocimiento, uno no puede diferenciar, aunque las dos cosas son igualitas. Yo no soy un relojero, hermano mío, yo no sé cuál es un reloj original o una imitación, porque yo no soy relojero. Asimismo, muchas personas dicen, pero si todos hablan de Jesús. Claro, el que sabe te va a decir, hermano, ese te habla de Jesús, pero ¿cuál es el propósito de hablarte de Jesús? No es que usted sea idéntico a Jesús, sino que usted, hermano mío, se ha trasquilado, o usted se ha confundido, y que esa denominación se haga grande y fuerte con el dinero de la gente. Esa no es la motivación de Jesús. Jesucristo no vino aquí a la tierra, hermano mío, por interés. Jesucristo vino aquí por amor. Y usted tiene que pertenecer a una iglesia, hermanos míos, donde usted le traten con amor, no por interés. Entonces usted tiene que aprender a hablar. Hermanos, si no estamos hablando de doctrina cristiana, en la congregación donde usted va, por eso es que usted, hermanos míos, va a un gran show, pero no hay provecho para su vida, no hay crecimiento espiritual. Porque usted, hermanos míos, está siendo entretenido, no instruido. Y la palabra del Señor nuestro Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 6, así. 1 Corintios capítulo 14, versículo 6, leo. Escuchen, mis hermanos queridos. 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Es lo que en muchas denominaciones te enfatizan ahora. Hay que hablar en lenguas, pero no te enseñan doctrina. Y el apóstol Pablo nos dice así, ¿de qué viene? Y ahorita comienza usted, y usted está escuchando, ¿y este show qué es? Hermanos queridos, ¿de qué sirve que yo esté hablando en lenguas si eso a usted no le va a edificar en nada? Por eso, el apóstol mismo, en este libro, ya usted recuerde que primero en Corinto había un mal uso de los dones espirituales, y por eso aclara en el capítulo 14 que es preferible hablar 2 o 3 palabras con conocimiento que 1.000.000 de palabras, hermanos míos, que no tienen sentido alguno. Amados míos, también la verdadera doctrina evita que caigamos en error. Escucha bien, cristianos amados,
pueblo santo de mi Dios, Ecuador bello y precioso, es necesario estudiar la verdadera doctrina cristiana bíblica para no caer en el error, para no dejarnos engañar, para dejar la tradición y dejar las costumbres. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 14 y 15 así. Efesios capítulo 4 14 y 15 leo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos queridos, para que usted ya no se ande cambiando de iglesia, para que usted ya no se ande cambiando de denominaciones ni de religiones, que salga de las falsas, pero usted se quede en una iglesia de sana doctrina. Por eso sana doctrina significa una iglesia donde te prediquen a Cristo, sus enseñanzas y basado todo en la Biblia. Nada de cuentos, nada de tradiciones, nada de costumbres, nada de métodos, tal como lo enseñó mi Señor y tal como lo practicaron los apóstoles. Y eso fue lo que enseñaron. Una iglesia de sana doctrina, hermano, te va a evitar que usted ande ahorita, bueno, hoy día voy a esta iglesia, mañana voy a estar en la otra, pasado voy a la otra. A ver, vuelvo a repetirte, hermano, usted no vaya a la iglesia a ver en qué te pueden servir. Usted vaya a la iglesia dispuesto a servir y aprender. Por eso es importante que usted sepa a qué iglesia va, dónde estudió aquel persona que es persona. Usted entra y apenas ve que hay una pastora y dice, ya aquí estamos mal. Donde está aquí un arcángel, un profeta, un apóstol, estamos peor. Hermanos queridos, o donde va usted, y usted escuche, aquí me hablan a mí de Jesucristo, de ser idéntico a Él. Me están enseñando, o aquí solamente es diezmo, semilla, plata, dinero para de sufrir y haga el pacto con Dios. Usted dice, esto es una sarna. Aquí, hermanos míos, hablan de Dios y tendrán que dar cuenta a Dios por utilizar en vano su nombre, rompiendo el tercer mandamiento de la ley de mi Dios. No tomarás el santo nombre de tu Dios en vano, para provecho propio. ¿Me entiendes? Por eso es importante conocer la verdadera doctrina para que usted no ande cambiándose. Hoy voy a ser musulmán, mañana voy a ser budista, después voy a ser hinduista, después me voy a ser cristiano. Y dentro de los cristianos voy a andar en todas las religiones cristianas, porque usted nunca conoció doctrina bíblica, hermanos queridos. Ahora escuche, debemos estar firmes en las enseñanzas cristianas. Yo tengo que aprender a estar firme en lo que dijo mi maestro y no permitir que nada ni nadie me mueva. ¿Ok? Y eso dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. 2 Tesalonicenses 2:15 leo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Doctrina cristiana. Este es el apóstol Pablo a esta iglesia en Tesalónica. Les está motivando. No se dejen engañar, hermano. No se dejen, no coman cuento. Ustedes siendo cristianos bíblicos, ¿cómo pueden hacerse judíos mesiánicos? Ustedes siendo cristianos bíblicos, ¿cómo pueden dejar a Cristo por una denominación o una religión o un show, hermanos queridos? O porque alguien te habla bonito, te convence, porque usted no tiene raíces en las enseñanzas de mi Señor y mi Salvador Jesucristo, hermano. Y por eso viene cualquier cuentista, viene el extranjero, te hablan bonito, ya está, te cambiaste de doctrina. Ya está, te cambiaste de religión, te cambiaste de iglesia. Estando en la verdad, vino cualquier cuentero. ¿Tú viste algún milagro? Ay, no, esta sí es la verdad, porque aquí en la otra iglesia solo hablan. Aunque te hablan palabras, usted está buscando es el show. Por eso escucha bien, hermano. Tienes que estar firme. Si Jesucristo lo enseñó, esa es la enseñanza que yo voy a albergar en mi corazón. Qué tristeza, me duele el alma, hermano. Ecuatorianos, obvio. Como nosotros nunca nos enseñaron doctrina cristiana, sino nos enseñaron doctrina religiosa de Roma, es que mucha gente no sabe lo que enseñó Jesús. Y cuando viene cualquier otra persona
con doctrinas orientales, con doctrinas, hermanos míos, de los musulmanes, de los Hare Krishna, y vienen con cualquier cuento, filosofía. Como nosotros no estamos bien metidos en la palabra de Dios, hermanos, con 3, 4 palabras ya andan ecuatorianos rapados con una colita por acá atrás, con una baba blanca, vestidos de rosado, con panderines y comenzando a gritar Krishna, 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 Krishna. Y está bien. En el Ecuador, hermanos míos, tenemos esa libertad de expresión y libertad de religión. Pero qué dolor, hermanos míos, ver que traicionamos a mi Señor y mi Salvador Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre, y por falta de conocimiento de sus enseñanzas, despreciamos su amor en la cruz para convertirnos ahora de otra religión, de un panzón gordo chino, de otras personas, hermanos míos, con una vida deplorable. Pero como nos vienen a decir, no, que Mahoma ahora es más grande que Jesús. Y hermanos queridos, nos deja fascinar el Islam y el Corán, hermanos míos, porque nosotros nunca conocimos a Cristo, el Cristo vivo de la Biblia. Fácilmente abandonamos y traicionamos a nuestro Maestro. Le damos el beso de Judas. Aunque sea Judas, hermanos míos, lo besó. Hay muchos que ni siquiera lo besan a Jesús, sino que lo traicionan, yéndose a otras doctrinas y yéndose a otras religiones, y pisotean el sacrificio de Cristo en la cruz. Escúchame, hermano, nadie en este mundo, excepto mi Señor y mi Salvador Jesucristo, murió en la cruz y murió por su pecado y mi pecado. Solo en Jesucristo tenemos perdón de pecados y salvación eterna. Solo en Jesús, en nadie más, hermano. No te equivoques y no te confundas. No es en Mahoma, no es en Buda, no es en Krishna, no es en filosofías, no es en religiones, es en Jesús que usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Amados míos, no se debe predicar una doctrina diferente. Cristianos amados, es verdad que en la democracia tenemos que abrir el abanico a la libertad de la expresión y a la libertad de la creencia y de la fe. Pero hermanos queridos, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Israel, el Dios de Ecuador, el Salvador del Ecuador, amados míos, no se debe predicar de Jesús de una manera diferente a lo que enseñó el Señor y Salvador Jesucristo. Pues hermano, cuando Jesucristo le dijo que le hagan la novena, por favor, cuando Jesucristo le dijo que tenemos que sacarlo en procesiones en las calles, a tirarle rositas en el piso en una estatua, hermanos, ¿cómo podemos permitir, hermanos? Jesucristo enseñó eso. Los apóstoles enseñaron a postrarse ante imágenes, como ahora en el Ecuador se enseña que esa es la iglesia cristiana, hermanos. No podemos predicar una doctrina diferente a la que enseñó Jesús. Jesús enseñó a ponerle velitas a las estatuas. Jesús enseñó eso, hermano. Los apóstoles lo enseñaron. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque en la mía al menos no está. Y por eso, amados queridos, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Escuche bien esto. Miren, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Acuérdense que ya cuando estudiamos esto, el apóstol Pablo envió a Timoteo justamente a corregir, a que no enseñen, a que no contaminen la sana doctrina de mi Señor con costumbres, tradiciones, rituales, pensamientos humanos que el Señor nunca enseñó, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro Ecuador? No podemos permitir, hermanos, que la sana doctrina de mi Señor y mi Salvador Jesucristo ahora quede pisoteada y quede en el piso, hermano. Jesucristo alguna vez le pidió a Pedro, dile a tu suegra que pacte la casa y me la traiga al ministerio para yo bendecirla y darle 100 casas por una. Jesucristo le dijo alguna vez a los padres de Zebedeo, más bien dicho, a los padres de Juan y Andrés, dile a tus padres, dile a tu papá que pacte conmigo los botes
para yo darle prosperidad y que siembre los botes en mi ministerio. Jesús enseñó así, hermano. ¿Y cómo es que ahora ustedes, algunos de ustedes, disculpen la expresión, tontos, le han entregado su carro, su casa, sus joyas, pactando para recibir un favor de Dios? Eso enseñó Jesús, hermano. Jesucristo a todas las mujeres le decía: dame tus aretes, dame tus joyas, dalo a mi ministerio para yo bendecirte y yo darte el deseo de tu corazón. Jesucristo, hermanos míos, predicó cobrando. Así hizo mi Señor. ¿Qué tan mal está? Hermanos, qué tan lejos de la doctrina cristiana estamos, hermanos. Y ahora lo único que escuchamos son fábulas, cuentos, mentiras en el nombre de Dios. Amados queridos, la doctrina debe estar basada en el evangelio, que será atacada por malvados. Y esto es verdad. La doctrina, la enseñanza de Jesús tiene que estar basada en las buenas noticias de Jesús que transforman la humanidad. Eso es evangelio. Sin embargo, el verdadero evangelio va a ser atacado por muchos malvados, como dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Acompáñeme, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, 8 al 11, leo. Escuche bien, amados queridos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y amados míos, la doctrina bíblica cristiana nos ayudará a desenmascarar. Usted, hermanos, ahora que comienzan a estudiar, usted va a darse cuenta y usted va a poderle quitar esas máscaras religiosas a doctrina de demonios. Usted va a aprender, hermanos queridos, a desenmascarar doctrina de demonios. Va a decir: eso no es de Dios, es del diablo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y acuérdense que Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Y a muchos le ha hecho creer que esa es la doctrina verdadera cristiana, y es doctrina del mismo diablo y Satanás. Y concluyo con esto, hermano. Es mi deseo compartirles la buena doctrina en estas enseñanzas. Como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Que dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pues bien, esto es como introducción. Mañana, si el Señor no viene antes, vamos a continuar con estas hermosas enseñanzas, hermanos queridos, para que usted aprenda a comer comida, para que usted se dé cuenta: si yo soy cristiano, hermanos queridos, si somos cristianos, yo no puedo hacer cosas que Cristo no enseñó. Para que se nos caiga la venda, hermanos míos, la ceguera, las escamas de los ojos religiosos que no nos han permitido ver al verdadero Jesús, a sus enseñanzas, para cada día enamorarnos más de Dios, hermanos. Por eso que la gente piensa que ser cristiano es aburrido. No, hermanos míos, el que dice que es aburrido es porque no es cristiano. Y vamos a aprender doctrina verdadera para enamorarnos y gozarnos y apasionarnos cada día de estar vivos, enamorados de Dios. Pues hasta aquí la enseñanza. Que tengas un espectacular día lunes, que Dios te bendiga y te prospere grandemente, y que todos tus sueños se hagan realidad. Y no te olvides de proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo.